es el IVA? El impuesto al valor agregado, IVA, es un impuesto indirecto sobre el consumo. Esto quiere decir que cuando usted compra algo, está pagando este impuesto, a pesar de que es el vendedor quien llena el formulario correspondiente y deposita el dinero al banco. Este es un impuesto que se aplica al valor agregado. ¿Valor agregado? ¿Qué es eso? El IVA es el monto que se agrega a los productos o servicios que se venden. Por ejemplo, si usted compra una camisa en 75 bolivianos y luego la vende en 90, le está agregando un valor adicional de 15 bolivianos. Estos 15 bolivianos, incorporados por usted como su ganancia, constituyen el valor agregado. Esto significa que se debe pagar el IVA por los 15 bolivianos que le añadió. Lo mismo pasa cuando usted compra materia prima para transformarla y producir algo nuevo. Por supuesto, este nuevo producto será vendido en un monto mayor al que invirtió. Por ejemplo, si usted fuera un carpintero que compra madera, clavos, cola y barniz por un valor de 120 bolivianos, y con estos materiales construye una mesa que luego vende en 200, ha sido capaz de agregar un valor de 80 bolivianos. Por lo tanto, debe declarar y pagar el IVA por los 80 bolivianos que añadió. ¿Quiénes y cada cuánto deben pagar el IVA? Todo contribuyente, ya sea persona natural o jurídica, debe declarar y, si corresponde, pagar el IVA mensualmente. El cálculo del IVA implica dos conceptos fundamentales: el débito fiscal y el crédito fiscal. Débito fiscal. Cuando usted vende algo, ya sean productos o servicios, al total de ventas facturadas de cada mes, le debe aplicar un 13%. El resultado obtenido es lo que se conoce como débito fiscal. Crédito fiscal. El 13% de todo lo que usted compró con factura y se relaciona directamente con su actividad o negocio es lo que se conoce como crédito fiscal. Recuerde que no todas las facturas le generan crédito fiscal, solo aquellas que estén relacionadas con su actividad, ya que el IVA es un impuesto que determina la capacidad de añadir valor y se aplica exclusivamente a los negocios. El IVA no se aplica a las personas. Cálculo de débito y crédito fiscal. Cuando definimos cuánto crédito y débito tenemos, se debe calcular la diferencia entre ambos. Si el resultado da un crédito mayor, entonces se tiene un saldo a favor y no se debe pagar nada por concepto de impuestos. Ese saldo se registra a favor del contribuyente y se acumula para el mes siguiente. Pero si el débito es mayor que el crédito, significa que se generó valor agregado y por lo tanto se debe pagar un monto por concepto de impuesto. Para hacer este cálculo, la fórmula es sencilla. Ejemplo del cálculo. Las ventas del mes de Don Julio suman 10.000 bolivianos. El 13% de esas ventas son 1.300 bolivianos. Ese es el débito fiscal. Durante ese mismo mes, Don Julio ha realizado varias compras y por todas ellas ha pedido factura. Aquellas que tienen relación con su actividad o negocio suman 7.000 bolivianos. El 13% de esas compras son 910 bolivianos. Ese es el crédito fiscal. Procedemos a restar el crédito fiscal del débito fiscal. 1.300 bolivianos de débito menos 910 bolivianos de crédito da un resultado de 390 bolivianos. Ese monto es el que Don Julio deberá pagar por concepto de IVA. En caso de que el crédito haya sido mayor al débito, no se pagaría nada y ese monto se acumula a favor del contribuyente para el próximo mes. El IVA debe declararse mensualmente a través del formulario 200, aún en los meses en los cuales no se haya registrado movimiento. Recuerden, la regla es sencilla. Cuando el débito es mayor al crédito, usted debe pagar el IVA. Si el crédito es mayor al débito, usted no paga y tendrá un saldo a su favor.
En ambos casos, se debe efectuar la declaración jurada correspondiente a través de la oficina virtual. No se olvide emitir facturas por toda venta que realice. Y recuerde exigir factura por toda compra que efectúe. Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. Complementario al IVA para dependientes. Corresponde hacer mención a la parte normativa que respalda el tratamiento de este impuesto para los dependientes como para los agentes de retención e información. La parte normativa la encontramos en la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo. Nos vamos a la parte de normativa tributaria y buscamos la resolución normativa de directorio 10-0030-15. Básicamente esta resolución nos habla del tratamiento del RC-IVA para dependientes. ¿Qué nos indica esta resolución? Nos indica que como dependientes tenemos hasta el día 20 de cada mes para hacer la presentación de nuestro formulario 110 impreso de forma física juntamente con nuestra firma, adjuntando el detalle de todas aquellas facturas que respaldan nuestros gastos. Entonces haremos la presentación a nuestro empleador. Recuerden que si somos dependientes que ganamos arriba de los 7,000 bolivianos, en este caso, adicional a presentar el formulario 110 de forma física, también deberé generar la información de forma digital a través del aplicativo Facilito. El aplicativo Facilito, recuerden que tienen un acceso habilitado en nuestra página web en el enlace que indica claramente Facilito. Ahí tienen disponible todas las versiones de acuerdo al sistema operativo de nuestro equipo personal. Para considerar una factura válida para lo que es el RC-IVA como dependientes, tenemos que hacer ciertas validaciones en las facturas, como ser que éstas estén mínimamente emitidas a nuestro primer apellido y a nuestro número de carnet de identidad. Aquellas facturas que deseemos usar como pago a cuenta del RC-IVA no deberán tener una antigüedad mayor a 120 días anteriores a la fecha de presentación de este formulario ante nuestro empleador. En el caso de tener facturas emitidas por la modalidad de facturación manual, prevalorada y computarizada, estas deben adjuntarse al formulario 110 correctamente firmadas. En el caso de tener facturas emitidas por alguna modalidad electrónica, estas no requieren ser impresas, dado que estas no tienen la obligación de imprimirse. Adicionalmente, deberemos hacer las siguientes validaciones. El monto numeral debe ser igual al monto literal, caso contrario se invalidará el crédito fiscal. Las facturas no deben tener alteraciones, borrones o tachaduras. Deberán estar correctamente detalladas de acuerdo al bien adquirido o al servicio que hemos solicitado. En el caso de tener facturas por importes iguales o mayores a 50,000 bolivianos, adicional a la presentación de nuestra factura, debemos adjuntar el documento de pago correspondiente, entre estos el cheque, transferencias bancarias y demás. En el caso de pólizas de importación, estos documentos igual se constituyen en documento base para el crédito fiscal, por ende se debe verificar la misma información, el número de carnet de identidad y mínimamente el primer apellido. Tratamiento similar se dará a los boletos aéreos. Las facturas de servicios básicos que no tengan nuestro nombre o nuestro primer apellido mínimamente y el número de carnet de identidad serán válidas siempre y cuando la dirección que esta factura indique coincide con la dirección que yo declaro en la parte superior del formulario 110. Deberemos verificar adicionalmente que la fecha límite de emisión de esta factura no sea mayor a la fecha en que no se hayan emitido la factura. En el caso de facturas de telecomunicación, estas facturas podrán ser utilizadas y declaradas en la fecha de emisión o en la fecha de pago, siempre y cuando se cumpla la condición de que fecha a fecha no haya más de 180 días de diferencia. En el caso de que tengamos facturas donde el código de respuesta rápida o el código QR no sea legible, recuerden que estas facturas no pierden su validez fiscal, es decir, son válidas para el crédito fiscal. Una vez que como dependientes hacemos la transcripción de toda esta información
en el formulario 110 y hacemos la entrega de esta información a nuestro agente de retención o nuestro empleador, él también tiene que cumplir con su parte e informar al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, en este caso, el agente de retención o nuestro empleador primero hará la verificación de la información que le proporcionemos. Verificará que el formulario 110 esté correctamente llenado, que las sumas sean correctas, que las facturas no lleven tachaduras, errores o enmiendas. Una vez revisada toda esa información, pondrá un sello de recepción en nuestro formulario 110. Juntamente, el formulario 110 y las facturas serán archivadas por nuestro dependiente o resguardadas durante el tiempo de prescripción o hasta que la administración tributaria haga el requerimiento del mismo. Recepcionada toda la información, como habíamos mencionado anteriormente, nuestro agente de retención o nuestro empleador deberá enviar cierta información al Servicio de Impuestos Nacionales. Para esto, recepcionará el formulario 110 de forma digital y adjuntará la información correspondiente a la planilla impositiva para que toda esta información posteriormente sea remitida al Servicio de Impuestos Nacionales a través de nuestros portales tributarios. En el caso de que ningún dependiente haya hecho la presentación del formulario 110 de forma digital, de todas maneras, el agente de retención deberá enviar la información correspondiente a la planilla impositiva a través del portal tributario. Bien amigos, pasemos a revisar las claves del día, que básicamente es información principal que como dependientes tenemos que conocer. Recuerden que tenemos hasta el día 20 de cada mes para hacer la presentación de nuestro formulario 110 de forma física, adjunta de las facturas correctamente firmadas. En el caso de ser dependientes que tengan ingresos mayores a 7,000 bolivianos, recuerden que debemos hacer la presentación de esta información también de forma digital a través del aplicativo Facilito. En este caso debemos hacer ciertas validaciones básicas de la factura que vayamos a presentar o adjuntar a nuestro formulario 110, como ser el primer apellido, el carnet de identidad, que estas facturas estén dentro de los 120 días anteriores a la presentación del formulario 110 a nuestro agente de retención. Adicionalmente, que el monto literal sea igual al monto numeral establecido en nuestra factura. Las facturas no deben tener borrones, alteraciones ni tachaduras, deben estar correctamente detalladas y, dato importante, cuando esta factura supere o sea igual a los 50,000 bolivianos, adicionalmente deberemos adjuntar nuestro documento de pago. En el caso de que el código QR no sea legible, esta no invalida el crédito fiscal, que quiere decir que de todas maneras nosotros podemos utilizarlo para presentar en el formulario 110. Con la información que nosotros le proporcionemos a nuestro agente de retención y una vez que éste valide toda la información, él deberá hacer el envío de la información correspondiente a la planilla impositiva a través de nuestro portal al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces recuerden, para los agentes de retención, que en el caso de que algún dependiente me haga la presentación del formulario 110 de forma digital, yo deberé adjuntar esta información juntamente con la planilla impositiva y hacer el envío de la información a través del portal correspondiente. En el caso de que ningún dependiente me haga la presentación del formulario 110 de forma digital, de todas maneras, como agente de retención, yo tengo la obligación de enviar la información correspondiente a través de los medios habilitados por el Servicio de Impuestos Nacionales. IT, Impuesto a las Transacciones. El impuesto a las transacciones se aplica a todas las transacciones que se realizan en territorio boliviano. Una transacción es un intercambio que realizan dos personas o se da entre una persona y una empresa, es decir, cuando alguien compra y alguien vende. El impuesto a las transacciones alcanza a cualquier operación realizada, ya sea lucrativa, para ganar dinero, o no lucrativa,
como donaciones, regalos o herencias, es decir, cuando cambian de dueño los bienes muebles, inmuebles y derechos. Este impuesto se calcula por cualquier ingreso bruto obtenido en una transacción. ¿Qué es un ingreso bruto? Un ingreso bruto es el valor total recibido por alguna transacción, ya sea en dinero o en especie. Es el ingreso total recibido sin aplicar ningún tipo de descuento. En consecuencia, si le pagaran 100 bolivianos, el IT se calculará sobre esos 100 bolivianos. ¿Y cuando nos ceden o heredan un bien? Esta acción se denomina transmisión gratuita de bienes y establece un ingreso bruto tomando en cuenta el valor de los bienes que sean objeto de esa transmisión. Esta situación es aplicable a bienes inmuebles, vehículos automotores y cualquier otro bien, incluidos los derechos sujetos a registro, como marcas registradas, derechos de autor, patentes por invención y otros. ¿Y cuánto es el porcentaje que se paga por el IT? El porcentaje o alícuota es del 3%. Recuerde que se calcula sobre el total del bruto generado y se paga mensualmente. Por ejemplo, la empresa Guitarras Blancas ha recibido por sus ventas en el mes de junio 15.000 bolivianos. Entonces, calculará el IT determinando el 3%. El resultado es 450 bolivianos, que deberá declarar y pagar. Cada mes, el contribuyente debe calcular el 3% de sus ingresos brutos y el resultado deberá declararse y pagarse mediante el formulario 400 versión 3, disponible en la oficina virtual. El pago se efectuará en cualquier entidad financiera autorizada del país. Recuerde, si al obtener su NIT se le asignó como obligación el IT, deberá realizar la declaración y el pago correspondiente. Mientras el NIT esté activo e incluso sin haber realizado transacciones, debe declarar el IT y el IVA. En ese caso, debe declarar sin movimiento. Recuerde que son los impuestos los que proveen los recursos al Tesoro General del Estado y así todos los bolivianos y bolivianas nos beneficiamos con obras como el teleférico, el satélite Tupac Katari, caminos, escuelas y pago de bonos como el Juancito Pinto o Juana Azurduy. Los contribuyentes que aportan este impuesto invierten para el bien del país. Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. IUE, Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. El impuesto sobre las utilidades de las empresas, IUE, es un impuesto que se aplica a las ganancias obtenidas cada año. Este impuesto se paga anualmente, determinándose al final de cada gestión, usted como contribuyente ha tenido ganancias o utilidades, según se registra en los informes de su situación financiera a una determinada fecha. Es decir, si existe utilidad, existirá el impuesto. Si no hay ganancia, no deberán pagar el impuesto sobre las utilidades. Don Fisco, ¿qué contribuyentes pagan el IUE? El impuesto sobre las utilidades de las empresas lo pagan 3 tipos de contribuyentes. Empresas que llevan registros contables, incluidas las unipersonales. Profesionales liberales y oficios independientes. Fundaciones o asociaciones que no llevan registros contables. En los 3 casos se debe determinar la utilidad, y los 3 lo hacen de diferente manera. Empresas que llevan registros contables. Los estados financieros elaborados por profesionales del área contable son 5. Balance general. Estado de resultados. Flujo de efectivo. Cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros. Estos documentos son la base para determinar si existe utilidad o existe una pérdida en el año. Si hubiese utilidad, se debe pagar el IUE.
aportando 25% de esa ganancia para el país. Profesionales independientes. Los profesionales independientes no contratan a un contable. Lo que hacen es suponer algunos hechos, es decir, como no se tienen registros contables, se deben estimar los gastos que ha tenido en cada gestión. A esto se le llama utilidad presunta. Una vez que la utilidad ha sido determinada de este modo, se debe pagar el IUE, que en todos los casos es del 25%. La declaración se realiza a través del formulario 510, versión 2. Fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Estas organizaciones, como ser ONGs, iglesias, sindicatos, asociaciones o fundaciones, no están obligadas a elaborar un registro contable, pero por su naturaleza reciben donaciones o financiamiento para llevar adelante sus labores. Estas formas de organización llevan un registro de los ingresos y gastos, y al final de cada año deben elaborar un documento llamado Memoria Anual. La memoria anual presentará la ganancia o utilidad. Para estos tres tipos de contribuyentes, el cálculo, declaración y pago del IUE se realiza anualmente. Llenado del formulario 200 para el IVA. Los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, deben declarar y pagar el IVA presentando mensualmente una declaración jurada a través del formulario 200, versión 3. Declaración. Paso 1. Acceda a la oficina virtual e inicie sesión. En la barra de menú, diríjase a la opción Declaraciones juradas. Inmediatamente, podrá identificar 5 alternativas de declaración, como ser obligatorias, otras declaraciones y boletas de pago, rectificar obligatorias, rectificar otras y consultas Newton. Seleccione obligatorias. Paso 2. Usted accederá a una pantalla titulada Declaración jurada. En la casilla Formulario obligatorio, seleccione el formulario 200, versión 3, Impuesto al valor agregado. En la casilla Periodo, seleccione el mes y año que va a declarar. Por último, pulse el botón Declarar. Paso 3. Esa acción generará una nueva ventana, en la cual visibilizará el formulario 200 para el Impuesto al valor agregado. Este formulario está dividido en 8 secciones llamadas rubros, que muestran casillas ordenadas correlativamente, mediante incisos que identifican el concepto por el que usted va a declarar. No es necesario llenar todas las casillas, solo las que correspondan al movimiento existente en el mes. Los datos de la cabecera de la declaración, número de orden, NIT, mes, año y fecha se muestran automáticamente. Por tanto, usted debe iniciar el llenado del formulario incorporando los datos que corresponden a la sección Rubro 1, ventas de bienes y o servicios grabados en el mercado interno. En esta casilla, copie de su libro de ventas las ventas realizadas. Posteriormente, incorpore la información solicitada en esta sección según corresponda. Las casillas de color más claro se calculan automáticamente y no se pueden escribir datos en ellas. En la sección Rubro 2, Determinación del crédito fiscal, es importante llenar las casillas tomando los datos de su libro de compras. Las casillas correspondientes al total de compras y al total de las compras vinculadas a las actividades grabadas se refiere a las compras realizadas. Recuerde que las casillas de color más claro se calculan automáticamente. En la sección Rubro 3, Determinación de la diferencia, el sistema calculará automáticamente la diferencia entre crédito fiscal y débito fiscal, es decir, sus compras y ventas, determinando cuánto se debe pagar o cuánto de crédito favorable tendrá. Si corresponde, complete el inciso C, saldo de crédito fiscal, con el monto acumulado del mes pasado, que establece crédito a su favor. Si no tiene crédito fiscal acumulado, esta casilla debe quedar en cero.
Recuerde que no es necesario llenar todas las casillas, solo las que tengan movimiento. La sección Rubro 4 se utiliza exclusivamente cuando usted presenta la declaración jurada fuera de plazo. En la sección Rubro 5, Saldo definitivo, el último inciso, Saldo definitivo a favor del fisco, ya establece el monto que se debe pagar al fisco. Esta definición responde a que el sistema efectuó automáticamente el cálculo con los datos que usted introdujo. En el rubro 6, Importe de pago, en la casilla correspondiente al pago en efectivo, se debe insertar el monto que se va a pagar. Este monto debe ser el total determinado en el último inciso del rubro 5, o exclusivamente en casos de emergencia. Al no contar con la liquidez necesaria, usted puede insertar una cantidad inferior al total determinado. Esta es una ventaja para usted, pues al declarar a tiempo, aún sin contar con el efectivo, evita multas y tiene más tiempo para reunir el dinero que se debe cancelar al Estado. Cuando disponga del dinero, completará el pago llenando una boleta de pago 1000. Una vez concluido el llenado del formulario y estando seguro de todos los datos declarados, presione el botón Aceptar. Paso 4. Se generará una nueva ventana titulada Resultado, en la que se mostrará la dirección a seguir. En esta sección tendrá dos opciones: consultar o modificar formulario si es que precisa hacer correcciones en la declaración jurada, y enviar formulario al SIN para realizar el envío de la declaración jurada. Si la información declarada no precisa modificación, presione el icono Enviar al SIN. Usted accederá a la nueva ventana titulada Presentación de su declaración jurada al SIN, con los datos de cabecera del formulario. Si presiona Aceptar, su declaración jurada quedará grabada en la base de datos del SIN. Si el sistema detecta un error en el llenado o una diferencia u omisión, aparecerá con letras rojas el mensaje "Existen diferencias en el llenado del formulario", y en una pequeña tabla mostrará específicamente el error de llenado. En ese caso, volver hasta la pantalla del formulario, editar el error y continuar con el envío. Paso 5. Si el llenado del formulario fue óptimo, se mostrarán los enlaces para imprimir el número de trámite y el formulario. Debe llevar este número de trámite a cualquier entidad financiera autorizada para pagar el monto. Puede imprimirlo o anotarlo en un papel, en su celular o en cualquier medio, pero debe llevar el número para pagar. Recuerde, para presentar la declaración jurada a través del formulario 200 correspondiente al IVA, debe realizar 5 pasos. Paso 1. Ingresar a la oficina virtual y elegir declaraciones juradas obligatorias. Paso 2. Elegir el formulario a declarar y el periodo. Paso 3. Llenar el formulario 200 versión 3 y presionar Aceptar. Paso 4. Enviar el formulario al SIN y aceptar. Paso 5. Llevar el número de trámite y pagar el importe determinado. Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. ¿Qué son las declaraciones juradas? Una declaración jurada es un documento que contiene la información del negocio y la actividad económica realizada por el contribuyente durante un periodo determinado. La información reportada en una declaración jurada implica el llenado de formularios que, a su vez, determinarán si existe un monto económico a pagar por concepto de impuestos. Las declaraciones juradas deben ser presentadas en forma consolidada, es decir, una sola declaración por impuesto, independientemente de la cantidad de sucursales o actividades económicas que tenga su negocio. Asimismo, aunque tuviera un saldo anterior a favor o no hubiese tenido movimiento, tiene la obligación de presentar la declaración jurada. La presentación de sus formularios debe realizarse a través de la oficina virtual, mediante el portal de Claro. Para ello, debe seguir los siguientes pasos. Paso 1. Ingrese a la oficina virtual utilizando su usuario y contraseña. Paso 2. Presione en el menú el enlace Declaraciones juradas. Paso 3. En la parte central del portal,
aparecerán dos secciones, declaraciones y consultas. En cada sección aparecerán los iconos de acceso a los servicios. ¿Cómo usted puede realizar las declaraciones juradas a través del icono Obligatorias? Obligatorias. Aplica a las declaraciones juradas de aquellos impuestos que son obligatorios para usted, como el IVA, IT y el IUE. Esta opción comprende dos casillas. La primera es Formulario Obligatorio, que le permite elegir el formulario que le corresponde declarar. La segunda casilla, Periodo, permite seleccionar el mes y año a declarar. Una vez haya llenado los espacios respectivos, presione Declarar. Así en su pantalla se visibilizará el formulario para ser llenado. ¿Y cómo puede usted realizar otras declaraciones y boletas de pago? En esta opción se encuentran declaraciones juradas que pueden no ser obligatorias para usted, como retenciones, boletas de pago 1000, regímenes especiales y otros. Esta opción comprende tres casillas. En la primera casilla, Impuestos, debe seleccionar aquel impuesto que usted vaya a declarar. En la casilla Otro formulario, elija usted aquel correspondiente al impuesto a declarar. Por último, en la casilla Periodo, seleccione el mes y año correspondiente a su declaración. Luego deberá presionar Declarar para iniciar el llenado del formulario. ¿Se puede rectificar una declaración jurada? Si usted detecta errores en el llenado de sus formularios, las declaraciones juradas pueden rectificarse por medio de las opciones rectificatorias que se habilitan en el portal de Claro a través de los enlaces Rectificar obligatorias y Rectificar otras. Rectificar obligatorias. Con esta opción podrá corregir las declaraciones juradas que son obligatorias, es decir, formularios que fueron presentados anteriormente con errores de llenado o montos equivocados y que necesitan ser corregidos. Rectificar otras. En esta opción se rectifican las declaraciones juradas de los formularios que fueron presentados pero que no son obligatorios para el contribuyente. Consultas Newton. Con este icono, usted puede acceder a las opciones de consulta al portal tributario Newton, como ser trámites en proceso, formularios presentados, declaraciones de exportadores, rectificatorias pendientes y declaraciones de las agencias afiliadas a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Por supuesto, la información que obtenga puede imprimirse. Recuerde, la realización de declaraciones juradas o su rectificación debe efectuarse a través de la oficina virtual. Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país.